Buenas noches, bienvenidos a este nuevo live de El Curador del Corazón con El Curador del Corazón. La temática de ahora va a ser: soy papá de un hijo gay, ¿qué hago? Así que vamos a dar la presentación del día de ahora. Vea, el live es con mi papá. Eh, lo hemos estado practicando, hemos estado haciendo prácticas y también hemos estado platicando las preguntas, pues para poderlas dinamizar o hacer como dinámica la entrevista. Vea, la semana pasada tuvimos a mi mamá, esta semana vamos a tener a mi papá. Considero que el, es más abierto el tener a una mamá aceptando un hijo, varón, hombre, vean, que dice ser gay, vea, que un papá aceptando a un hijo que es gay. Entonces, ¿cómo se llama? Consideré que también tenía que ser parte de este live mi papá, vean, y que él diera su parte como papá, vea que había sido para él el ser papá de un hijo, vea que fue para él también educar a un hijo eh, con esta identidad sexual. Entonces, vamos a ver que se conecte y que mande la camarita. Mm, 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 mm. Mm, mm. Yo creo que se le ha ido la internet, pero vamos a esperar a que se conecte mi papá. Magdi. Don Crista. Ok, ya se conectó mi papá. Vamos a ver. Aquí Hola. estoy, ¿me escuchar? ¿Me Sí, escuchas ¿qué bien? tal? Voy Sí, a te poner escucho la bien. cámara, vamos a probar porque no me sale de ahí. A ver, ahí Vaya, estamos. sí, súper. Qué bien, rápido la Estuvo reacción. bien. Ya Te deberías de ser escucho presentador y todo. bien. ¿Verdad? ¿No te sentís nervioso? No, ¿Te no sentís me relax? siento nervioso. No, Ver con papas. very well con papas. Esta va a ser una reunión súper interesante. La he estado Sí, esperando. yo sé, aquí Con, allá tenemos con público. tenemos público. Vaya, con Ya nervios. tenemos aquí. Qué interesante todo el tema, es fabuloso, ¿verdad? Más para un papá. Sí, Y ese lo está sí. grabando. Sí, ahí te lo voy a pasar. Ahí te lo voy a Oh, pasar. Y lo está voy a bajar bien. para que lo puedas ver. Ajá. Bueno, él es mi papá. Mi papá, pues ya Saludos a está todos. por cumplir años. Le vamos a celebrar Gracias. 15 primaveras. No, Y cómo ya se otra llama etapa. la otra etapa cabal. Y pues, sos bienvenido a estos lives. Vea, Gracias. la temática es, soy papá de un hijo gay y te voy a ir haciendo preguntas y Sí, tú me vas respondiendo, ¿vea? démosle. Vaya, vamos a ver. Dice, ¿cómo fue tu educación de tus papás y cómo fue tu núcleo familiar? Bueno, eh, la educación de mis papás fue una educación bien estricta, dura. Eh, y creo que mi papá venía con esa herencia, ¿verdad?
de, de también estricto, porque eh, pues nos manejaban con mucha, a veces dureza, ¿verdad? Ujú, Con esa dureza y nos no nos daban mucha libertad de opinar, etcétera, porque todo era como ellos querían, todo se hacía como ellos decían, ¿verdad? Esas eran las ujú, educaciones, entonces era bien cerrado y eso repercute después, repercute en, claro. en cómo uno es formado y cómo uno lleva eso, ¿verdad? Porque después más adelante uno, pero si así lo hacía mi papá, así lo hacíamos en la casa, no ves otras opciones. Era como bien cerrado y estructurado, se puede decir, y no eran flexibles. No, ahí no había flexibilidad. Para No. comentarte un poco, porque dentro de lo que es la plática va a ir saliendo varias cosas. Ponete de que nosotros no teníamos vacaciones, porque terminando el colegio, lo más una semana y van para trabajar. ¿Y a trabajar qué? Ah, van a ir y vamos los tres hermanos en el asiento de atrás del carro a la oficina. ¿A qué? A estar sentado ahí escuchando, ¿verdad? La Ujú. otra era de que ahí a las 7 de la mañana, vacaciones, mi papá iba a tocar la puerta a desayunar. ¿Y qué ibas a llegar a desayunar ahí medio? Tenías que llegar con camisa y todo. Entonces ese Ujú. era un tipo de educación que había, ¿verdad? Ok. Cerrada y muy estricta, a veces innecesaria. Entonces uno a la larga tendía a la rebeldía, uno más que otro. Yo fui rebelde, bien Ahora rebelde. se dirá, por eso Rodrigo Arana es así también de revoltoso. Por eso le gusta pelear y ser rebelde. No, Un no es poquito. así que ya te Vaya, imaginas. sí, me imagino. Va. ¿Qué se hablaba en tu entorno cuando eras joven acerca de la temática de la sexualidad? Yo sé que vos te graduaste de un colegio que se llama Externado San José, Estricto, católico, estricto. ah, que te pegaban, que, o Uh, sea, de todo, ya sabemos cómo era la educación antes. sí. Entonces, ¿pero qué se hablaba? Bueno, te voy a decir de la sexualidad. Yo cuando le pregunté a mi papá, imagínate que a ustedes los eduqué distintos, pero cuando yo le pregunté a mi papá, papá, ¿y cómo vienen los niños? Los trae una cigüeña, me dijo. Imagínate. Oye, como un papá le va a decir eso a un hijo, lo trae una cigüeña. Imagínate, y Ah, hasta ahí aquí, pues, no hubo más, porque el papá no se atrevía a hablarle al hijo de sexualidad, etcétera. Todo eso era prohibido, era tabú, no estaba mm, considerado apto para poderlo hacer. Imagínate, y hoy cómo hemos sí, evolucionado. Porque yo en mi lado, para romper eso, compré un libro. Para mí me contó comprar un libro donde estuviera cómo era la relación del padre y el hijo, cómo nacía un niño, y me sentaba con cada uno de ustedes, así nace un hijo. Y miren, sí, y estaba el niño sacando la cabecita y así saca la cabeza, porque sí. era ilógico, porque ahí yo siempre que eso lo expliqué, la sexualidad es un acto de amor, ¿verdad? Claro, claro está. Un padre e hijo era un acto divino de amor, la que es la creación. Entonces no tenía por qué hacer que lo trajera la cigüeña, pero imagínate. Ahora ya en la parte de otro de lo que era que me mencionaste, con relación al ambiente gay, eso era más que tabú también, ¿verdad? En los colegios, las personas que tenían ese tipo de tendencia, pues inmediatamente se eran conocidos. Y entonces, aquel, mira, me dijo no sé qué o no sé cuánto, porque habían ciertos actos, ¿verdad? Que se trataba al otro de indicarle algo, ¿verdad? Y aparte Mm, también, eh,
Y ahorita habían también dentro de los mismos superiores ciertas situaciones complicadas que uno tenía que cuidarse, pues, ¿verdad? Entonces, pero en sí era todo un gran tabú, no se podía hablar, no se podía comentar, todo era tapado, ¿verdad? Todo Mm, era tapado y todo, no existía ninguna comunicación. o Entonces sea, ahí hay un factor también mm, interesante que se puede considerar y es que ya en todos los tiempos han existido eh, personas gay, ¿verdad? Y en el hombre se lo ocultaban, entonces ellos se casaban porque cómo iban a quedar solteros y que les dijeran, etcétera. Entonces los pobres se tenían que casar y tener hijos. Y así hay mm, muchas opciones de que en ese caso, por ejemplo, eh, habían gente que medio uno escuchaba, amigos de mi papá, que donde decía, "Ah, ese parece que tiene otras inclinaciones, ¿verdad?" Y ese mm, señor que le decía, parece que tiene otras inclinaciones, el señor ya llevaba 6 hijos, fíjate, y tenía mm. esas inclinaciones, entonces, no sé. Yo lo que he oído era que se hablaba de la barba, el término No, barba, o sea, esta esposa va a ser mi barba para ocultar mi tendencia a ser gay, vea, y tenían su segunda como pareja. Eh, pero dijéramos que en el ámbito, yo me imagino que en el ámbito gay o lo que ustedes en esa generación veían de personas gays o lo que fuera como persona gay, lo que ustedes pensaron, ¿vos alguna vez tuviste algún contacto o algo o alguna persona que vos pudieras conocer y saludar o ver en tu colegio o definir que esta persona era gay? sí, pero no podía uno tener contacto con las personas así, no podías porque eran, por decirlo, no eran bien vistos. Entonces, no podías ni siquiera tener una amistad ni hablar porque, uy, se te va a pegar. Ya. Era bien difícil, eran marginados, Mm, rechazados, opacados. ujú, No ujú, podían, no podías tener un amigo, así era complicadísimo. Ya te ujú, tiró y quedaba manchado. Sí, ujú. bus enorme, ¿verdad? Una sociedad cerrada que gracias a Dios ha venido Evolucionando. evolucionando, Tanto pero eso que un papá y un hijo están hablando del tema es bien público. y bien público. Vaya, entonces, y te casas con mamá y comienzan a tener hijos, eh, pero ¿cómo pensaron ustedes criar a estos hijos o educar a estos hijos? ¿Tuvieron una idea, un pensamiento? Sí, este, uno empieza a educar de acuerdo a lo que llevas del hogar de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? Ujú, Lo cual yo eso pongo en reflexión, que eso dentro de lo que lo educan los papás y los mamás, papá y la mamá, hay algo bueno, pero no todo es bueno. A mí me costó entender que la educación que me había dado mi papá y mamá ya en la parte familiar no era correcta del todo, ¿verdad? ujú, Tardé un poco en ver eso, ¿verdad? Y creo de que ahora ya hay mejor la educación ya está más cercana a poder entender qué es la familia, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, la familia era todo el pelearse, el tratarse, ir corriendo, ir para acá, ir para allá, y mucha discusión, entonces eso no es familia, ¿verdad? Pero si ves que todo, muchas cosas son a partir de padres disfuncionales. ¿Cómo entendés vos que venís de un padre disfuncional o una madre también que aceptó a otra persona disfuncional si eso es lo que te dieron? Entonces decís lo que dice uno, pero si así me educaron mis papás, así debe de ser. Y te vas ujú, dando cuenta que no.
por ejemplo, ustedes me hicieron a ver a mí una situación que no sé si te acordás tú, pero fue cuando empezaron a levantarse de la mesa porque llega uno y uno cree que es toda la autoridad y todo lo que tiene que decir silencio. ¿Entendés? Eso fue pasando y no es así. Como el otro caso, a mí me pasaba que en las horas de las comidas todo era de hablar de negocios. Ahí no te, como mi papá era empresario, entonces mira que no se ha ido tal cosa y mira, y comía uno con una gran aflicción. No se pudo ir, no hay pistos, no hay dinero, ¿cómo vamos a pagar los colegios? Ay, no vamos a poder pagar mi colegio. Mm, ¿Entendés? mm, Entonces, tiene que ir entendiendo uno que cómo hay momentos de hablar de una cosa, momentos de otro, o mm. sea, y reconocer que desafortunadamente la educación que le dieron puede no ser la mejor, ¿verdad? Entonces Entonces, uno un va probando, agua, ¿no? Perdón, como un parteagua, no como te un, entendí. o sea, lo que quiero decir es, yo veo esto de mi papá y esto que mi papá hace, lo voy a cortar y de aquí para allá yo voy a hacer de diferente manera. Eso es lo que viene. Tenés, tenés que cuestionar la educación que te han dado. Ok, Sí, sí, porque no todo es bueno. Ok, ok. Vamos a ver, tuviste 3 hijos, cómo construiste la disciplina en ellos? Ya que nosotros tres, por ponerte un ejemplo, si nos dicen a las 6, estamos a las 5:45. Que sí, tenés que dar tu DUI, tu lapicero y tu libreta a una entrevista, jamás se olvida. correctísimo. Sí, lo que pasa ahí que vos estás hablando de disciplina en la parte que eso, si yo te dije algo, cuestionar cierta manera de cómo te educaron tus papás, otras cosas son muy buenas. Esa me la inculcó mi papá. Mi papá, como por ejemplo, yo te puedo decir, mi papá me enseñó a trabajar, como traté de enseñarles a ustedes, Ujú, ¿verdad? Por ujú, ejemplo, mi papá me decía, vení, y algo que yo no entendía, me decía, vení, me decía, vas a andar conmigo, vas a andar oyendo. Entonces ujú, uno va viendo y va viendo que esas ciertas cosas sí valen la pena. Entonces eso podría decirse que la disciplina, en el sentido de ser, sí, creo que tú le llamas disciplina, ser puntual, estar atento, andar bien arreglado, vestido presentable, depende a dónde vayas a ir, ¿me entendés? Eso ha ujú, venido variando. Tiene que haber cierto orden en cómo vas a un lugar, cómo vas a otro, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso ujú. pues, si lo pasamos a ustedes. Pero aparte de eso, lo que es importante también es pasar los valores, que a mí me los pasaron. O sea, toda la parte de la honestidad, la responsabilidad, el salir adelante aunque cueste y luche y dele, eso me lo dieron y yo se los di a ustedes, ¿verdad? Mm, Porque eso es como una tradición, las familias se van pasando eso, ¿verdad? Por ejemplo, en familia, desde que yo me acuerdo, mi abuelo así siempre fue muy trabajador, mi papá también, o sea, eso también es parte de la disciplina que uno enseñe, ser perseverante, ser trabajador, ser honesto, dedicado, etcétera. Y siento que también hay sutiles detalles que solo con la vida puedes aprender, porque ponete que el hecho de llevar a una entrevista o, por ejemplo, ponete a hablar con alguien y llevas algo en a donde anotar, le estás diciendo al otro, me interesa y me importa lo que me estás diciendo, pues. A Sí, solo el simple hecho de llegar, sí, así es, ¿verdad? Manera de hablar, ser cortés, ser amable. ser Mi papá educado. siempre no, mi papá siempre no, que por cierto, pues también se lo dedico a mi papá el live porque vamos a seguir hablando de él poco a poco, pero hoy es su cumpleaños, 100 años cumpliría mi papá. Así que Sí. ahí debe estar oyéndonos con los oídos bien,
bien atentos. Pero, Cabal. por ejemplo, mi papá nos enseñaba, este, cuando algo no está bien, quizás hacerlo ver, ¿verdad? Y mi papá tenía otras maneras que ya no se pueden hacer, pero él hacía ver las cosas. Yo no estoy de acuerdo con esto porque se ponía con el Señor y le decía, y eso no es así, y le daba miles de vueltas y le sacaba Aristóteles, Platón, lo que fuera, pero le decía que no estaba correcto y por qué. ¿Me entendés? De parte de eso le queda a uno, porque yo veo algo que no está correcto y que me lo están haciendo a mí, yo le digo, eso no es así, porque no es así, y le demuestro también porque no es así, ¿verdad? Más si es tío, y más si es claro. Sí, Y más si tenés un problemita en la gasolinera, en peor la todavía. gasolinera, pues, peor, pero ahí, sí, eso no nos enseñaron, porque tenés que valer tus derechos, pues, ¿me entendés? Pues claro, Eso lo claro, va transmitiendo uno, y ustedes lo tienen también, ¿verdad? claro. No es como No, dejarlo pasar, no importa que se lo lleven, no, hay que no, decir, y sí, por qué no, ¿verdad? Ahora, ya antes mi papá se exaltaba, ahora si te exaltas mucho algo puede sí, pasar, entonces siempre puede decir uno, decir las cosas, decirlo, por qué y por eso, entonces todo eso son lo que les transmitimos, ¿verdad? A ustedes. sí, sí, pues sí. Vaya, vamos a ver, vamos a ir más ahondando en el tema. La siguiente Sí, pregunta sería, ¿cómo entendiste que yo iba a ser diferente? ese es buen punto. Sí, ese es buen punto porque es bien interesante que, por ejemplo, a mí me decían, eh, Rodrigo, te han escondido los juguetes. Y decía, ¿y cuáles juguetes habrá escondido Rodrigo? Y lo decía la Raquel, ¿verdad? Mm, Entonces, ¿y qué pasó? Entonces allá le iban a encontrar los juguetes que tenía escondido Rodrigo. ¿Y que ujú. eran? Tres Barbies. Todas hechas así en un pañuelo bien enrollado. Entonces, y este Rodrigo solo con Barbie, juega, decía yo, ¿verdad? Ahí fue cuando vine yo y dije, no, aquí Rocky y Rambo, porque le fue a poner en el cuarto unos cuadros enormes, ¿te acordás? ¿Qué Sí. sabía uno, verdad? ¿Qué sabía uno? Entonces, ese fue un punto. Luego otro punto que fue bien ya de mayor meditación fue cuando eh, me pasaron un dibujo, porque te habían Ujú, dicho a ti, lo dibujar a la familia, te habían dicho, ¿verdad? ujú, Entonces, habían dos niñas, o sea, estaban tres hijos, pero eran dos niñas y un varón. Y decía yo, ¿y aquí dónde está Rodrigo? Es que mm, Rodrigo se dibuja como niña, ¿me mm, entiendes? sí. Entonces, ir reaccionando, de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque Rodrigo se dibuja como niña, ¿y qué vamos a Ujú, hacer? ujú, ¿Verdad? sí. Entonces después, que es algo pues que tu mamá le encanta andar, por eso sos psicólogo, porque ella va de un lado a otro haciendo test y hace test y más psicólogo, se iba de un psicólogo, se iba de otro, y todos les decían lo mismo, ¿verdad? Entonces ya pues al final eh, era como psicólogo, o sea, a través de test habían demostrado que vos tenías una mentalidad enfocada hacia el lado femenino. También yo lo Ujú, veía, otro punto, era de que cuando estábamos en la casa de los abuelos, vos decías, voy a cantarle abuelita, pero lo que cantabas era la Thalía, la Britney Spears, y se hacía un montón. Bueno, decía yo, va a ser cantante tal vez, ¿verdad? Pero todo era mujer, ¿sí? ah, Todo era mujer, ¿sí? mm. Entonces, ahí ya va viendo uno que hay algo, ¿verdad? Pero como papá, ¿qué sentiste y pensaste? O sea, dijiste, ¿cómo lo guío? No, yo creo que todavía cuando ya se avanzó, ¿verdad? Que entre el sentido de que tu mamá ya estaba convencida de que tú eras gay,
Pero ahí hay algo que hay que aclarar también, ¿verdad? Hay un punto que yo le llamo interesante, porque imagínate que hemos hablado de test, análisis, etcétera y todo, y aquí hay un punto que es una gran validez para la persona gay, porque Ujú, acordate que yo he estado en programas de recuperación, 12 pasos, muchos ujú. años, 100 a uno, entonces ahí hay una frase bien interesante que dice que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, ahí, ¿qué? Pues no sabe. Entonces, estar queriendo si es o no es o no es. Entonces, la persona viene de otra manera, viene estructurada de otra forma en su Codificado. sexualidad, Ujú, ¿verdad? Es su sexualidad. Porque aquí es lo que yo hago una distinción entre la sexualidad y la persona. La sexualidad de la persona tiene otra inclinación, pero el desarrollo de la persona es otra cosa. Entonces, ujú. viendo la sexualidad hacia el lado femenino, ya cuando se avanzó y tu mamá aclaró y ella me dijo, Rodrigo es gay. Bueno, dije yo, Rodrigo es gay. Entonces vos me dijiste, tengo que hablar contigo y que fuimos a hablar. Y que me dijiste, yo soy gay. Entonces yo te dije, pues yo te acepto como gay porque sos mi hijo. ¿Me entendés? Ujú, Entonces, ¿qué siente uno en ese momento? Siente que se caen todas las máscaras. Porque vos ya no tenías máscara ni yo ya tenía máscara. Ya no estábamos diciendo cómo será, etcétera. Entonces de ahí había que cultivar una relación. Porque ujú. un papá no sabe, porque acordate de que, pues yo vengo de un ambiente, como ya te dije, y el ambiente todos eran machos. Entonces, viene de que uno, en ese aprendizaje, porque es un aprendizaje, tiene que saber, como decirte, ir escogiendo las palabras, porque no sabe hacia qué puede ser susceptible su hijo. Porque si vos le decís, de repente se le sale, imagínate, con el perdón de la palabra, dice, qué mariconada. Entonces, pueden sentir un efecto negativo. Y eso Sí. pues ir uno como papá aprendiendo el lenguaje, la susceptibilidad, etcétera, hasta que se logra establecer una buena relación, porque inclusive entre nosotros bromeamos de diferentes maneras, muchas veces que pueden ser, ya no ocupamos la palabra machismo, sino que son bromas, ¿verdad? Y vos las entendés y yo las entiendo y no hay nada, entonces seguimos. No es Mm, que respetame, que porque no sé qué, no sé, bueno, a la gente le das importancia, ni yo tampoco, mm, ¿verdad? Como en el caso totalmente. de todos los focos rojos, y entonces, ¿cómo es mi hijo? Ay, Pues, no, no. todos son gays, ¿sabías? Es que eran todos los focos rojos, ¿y dónde estaban? Entonces, así es la Solo vida. por el background a la gente que está conectada. Mi papá me Va. dijo, porque pasábamos por una calle que había un montón de lugares donde señoritas van a trabajar, vea, que eran de foco rojo. En la noche, vea. Entonces, mi papá me dijo, mira, esos lugares es a donde van las señoritas a trabajar en la noche. Entonces, vine yo y fui a un colegio y les dije que tal lugar tenían un foco rojo. Entonces lo llamaron a mi papá y le dijeron, ¿cómo es posible que este niño sepa el foco rojo? Pero bueno, ¿qué vamos a Bueno, hacer? Fue plática va, padre e hijo y uno de chiquito no sabe. Vamos a ver. démosle. Eh, ¿Por qué sentiste que era importante validar los gustos, como la música, los tintes de cabello, los tatuajes, para ti como papá? Porque vaya, yo nunca sentí que yo te decía, vaya, a mí me gusta la Britney, y vos me decías, no, tenés que escuchar Metallica. O, por ejemplo, la Raquel podía ser que le gustaba el reggae, y vos le decías que no, que oyera clásica, ponete. O ponete, No, todos tus hijos tienen tatuajes, y vos no nos dijiste, no, no, bueno, a mí me dijiste, tener cuidado, vea, pero de ahí nunca más nos dijiste nada. pues Pero sí. ¿por qué dijiste que era importante validar eso? Para ti en tus gustos, porque quizás siempre yo logré respetar, ¿verdad? Respetar a la otra persona, cosas que muchas veces a mí no me hicieron eso, a mí no me respetaban. Yo tenía que decir, me vas a respetar, respetame, porque yo pienso así, y me trataban. Entonces yo
pues aprendí a respetarlos a ustedes, cada uno con lo que le gustaba, etcétera. Entonces a vos te gustaba la Britney, porque iba a decir yo no, cambiar, tenés que hacer la Britney, y vamos a comprar todo lo que sea de la Britney. Sí, porque mi papá iba al centro y me compraba el póster más grande de la Britney y los CDs y me compraba los cassettes de las Spice Girls y todo me compraba y si quería botas, las botas más Las grandes. botas. Imagínate que ahí hay unas partes que son interesantes de ver y analizar. Porque Ujú. imagínate que en tu personalidad o como quieras verlo, yo íbamos a buscar póster de la Britney, ¿verdad? Pero íbamos a buscar botas de vaquero, ¿me entendés? Y vos andabas con las botas de vaquero bien macho, pues compro, entre comillas, ¿verdad? Andabas ahí, tu mamá te decía, quitaste esas botas. Y vos feliz con las botas. ¿Y quién te había comprado las botas? Yo. Y las Me comp- andaba zapateando. Y todo el mundo, yo, por ejemplo, cuando vivíamos en otro lugar, yo sabía dónde estaba Rodrigo porque Rodrigo andaba con sus botas. O compro. O sea, son cosas que son a veces bien interesantes, pero no indican mucho, ¿verdad? Sino lo que le gusta a la persona. Cabal, tenés toda la Sí. razón. Va, ¿cómo educar con límites y a su vez con libertad para validar el autoconcepto? ¿Qué quiere decir con esto? Vaya, vos nos veías que nos íbamos a subir en el palo, vos estabas viéndonos, pero nunca nos dijiste, cuidado, se van a caer, se van a quebrar, o ponete, nunca nos Sí, como tres tipos de suéteres, la bufanda porque medio estaba lloviendo o estaba haciendo frío. ¿Entendés? sí, no, eso no puedo hacerlo yo, no puedo. Ahí O sí nos no puedo. dejaban andar Porque descalzos, imagínate que yo me confundo, pero el- tus hermanos se fueron a bañar allá a la fuente Beethoven. Y ellos estaban bañándose en media fuente. Y yo feliz viéndolos y estaban gozando su infancia, pues. ¿Qué es lo que se pues, acuerdan ahora? Ellos que se bañaron en la fuente Beethoven hasta que llegó el cuidador de decirles salgan de ahí. Pues vos te ajá, subías todos los palos y etcétera. Pues esa es la infancia. ¿Cómo le vas a coartar a alguien su infancia? mm, Pues ¿cómo decirte? Fui diferente quizás a mi hermano, porque mm, había como una ruptura también en las generaciones, ¿verdad? En las ujú, generaciones, yo quizás me decidía a experimentar muchas cosas en la vida. Y yo, pues, como te digo, yo era rebelde. Rebelde. No, yo me iba a México en bus, íbamos pidiendo jalón y allá sí, y después volábamos allá a California y así andábamos, pues. ah, Aparte de lo que uno decía, somos hippies, pero no era tan. tan Pero sí hippie. era diferente, me gustaba Tampoco. experimentar, probar, ver cómo era la vida, ¿verdad? Tiene uno que entender la vida que es, porque hay un tiempo para ver la vida, no va a llegar a esta hora. Yo la vida ahora la veo de otra manera, pero ya hay cosas que no las hago porque tenés que hacerlas en un cierto tiempo. Entonces en infancia tenés que caerte, tenés que quebrarte un brazo, no, pero, pero había una vez que eso a veces es un punto interesante que es la sobreprotección versus si una persona sobreprotegida no se desarrolla. No, Sí. le cuesta Y un poco. entonces es una confusión entre que la mamá, mi hijo es gay, sobreprotegerlo. ¿Por qué? Si el hijo es gay, tiene que subirse a los palos, caerse, andar en bicicleta, jugar fútbol. Cuando vos no te enseñas a jugar basquetbol, vos enseñaste basquetbol, ¿qué no existe? Yo te llevé a tiro con arco, tiro con flechas, jabalina, tirar bala para arriba. ¿Cuántas cosas no hicimos? No tiene nada que ver. No tiene nada ¿Entendés? que ver. Sí, Nada, nada, nada. nada. Vale. Va, Y la parte de la bicicleta, te caíste, ¿qué te dije yo? La única manera de aprender a andar en bicicleta es caerse, pegarse unos grandes raspones. Todavía me acuerdo cuando llegamos a la casa iba llorando. Entonces te dije a vos decidís. ¿Quieres aprender a andar en bicicleta? Tenés que volverte a subir en esa bicicleta. Te voy a limpiar el raspón.
y aparecían la sobreprotección, que no sé qué, no sé qué. Bueno, ahí ven ustedes, pues, o se sube a la bicicleta y vuelve a aprender hasta que y lo aprendiste, pues. Entonces, Sí. son las maneras, no, a veces cuesta, pero esa es la manera de los aprendizajes, a veces, ¿verdad? No es que sea uno muy exagerado, porque siempre hay que tener un límite de en cuanto a la parte, tiene que ir en relaciones a las edades, qué puede hacer, qué no puede hacer, etcétera. Ok. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Viste y entendiste que tu hijo estaba en una batalla interna? ¿Qué insistes o pensaste? Bueno, cuando vi que la parte de la batalla interna, quizás yo ya sabía que tenía que apoyarte, porque ahí hay un punto que también yo lo considero interesante, que es él se tiene que desarrollar y tiene que desarrollar todas sus aptitudes y con valores, ¿verdad? Entonces, en esa batalla hay que apoyarlo, seguir adelante, etcétera, ¿verdad? Porque eh, ya es el desarrollo de él como persona, ¿verdad? Ok, ok. Ajá. Eh, y solo como para rebobinar un poco, eh, te dicen, te dice mi mamá, porque yo le dije a mi mamá, pero mi mamá Ajá. te dice a vos que yo soy gay, o sea, que yo ya Sí. había salido del closet con ella. Ajá. ¿Qué sentiste o pensaste? ¿Sentiste algún miedo? ¿Dijiste, o fue como ya la confirmación? Como algo que ustedes dos ya habían visto, pues, en Bueno, yo una... creo que fue como una confirmación, pero aquí hay algo que vuelvo a repetir. Uno como papá, para aceptar a una persona gay o otra que sean lesbianas, etcétera, todas las personas que se quieran identificar como se sienten, el papá tiene que leer. Vos me diste a mí una película muy interesante y esa película me hizo reflexionar. Entonces yo creo que Ujú, el papá debe de leer, debe instruirse, debe ver videos, porque viene una nueva etapa, una nueva manera de relacionarse con su hijo, ¿me entendés? ujú, Porque son cosas distintas en la parte del trato, del desarrollo, etcétera. Hay algunas cosas que sí varían. Entonces ujú, uno como papá debe de prepararse, debe de leer, ver videos. Yo me acuerdo, me dieron varios libros. Ahí fuimos de una psicóloga y ella me dijo, lee esto y esto, y todos los libros los leí, todos los libros y vi, y habían parámetros que eran diferentes y entendí por qué. Vos me diste un video, yo también vi más videos, ¿verdad? Y ujú, eso es lo interesante, abordar la situación y aceptarla, ¿verdad? Ya no dudar, ujú, aceptarla. ujú, Sí. ujú. En eso tenés totalmente razón. Eh, ¿Qué sentiste o pensaste que para decir, bueno, yo voy a hablar con Rodrigo y le voy a decir a Rodrigo, bueno, yo te acepto? Porque o lo que quiero decir es, ¿por qué sentiste importante esto? Importante volverme a repetir la pregunta, Rodri. Dice, ¿qué sentiste o pensaste en tener la plática de que tú ya sabías que yo era gay? ¿Por qué lo sentiste importante? Importante hablar contigo. Ajá. Sí, porque, bueno, primero tú tenías que eso le llaman salir del closet, ¿verdad? Como sea. Pero Ujú, yo sentí importante que, hacer que tú supieras que yo te iba a aceptar, sea lo que sea, porque vos viste que después de ese momento nunca te quité mi apoyo. Más bien nunca. te di, salí adelante, dale, etcétera, ¿verdad? Sí. Y aquí hay una situación que, como van saliendo las cosas, uno como papá siente una alerta, porque vos sabés que no toda la sociedad
puede hablar con esta franqueza que estamos hablando. Así es. Entonces, ¿qué le va a pasar a Rodrigo? ¿Cómo qué? Porque suponete, ¿qué le van a decir cuando va en un lugar? ¿Qué? Etcétera. Entonces eso, pues se preocupa uno de su hijo. Así es. Así es. Vaya. eh, ¿Cómo educar hijos con valores y principios siendo gay? ¿Sentís que hay alguna diferencia con uno que es heterosexual o es la misma educación? La misma, la misma, no tiene por qué haber variación, porque es lo que es el punto central. Toda la parte, o sea, el punto central. Hay características, maneras de ser diferentes, por eso uno tiene que analizarlas, verlas, estudiarlas. Pero eso no quita que la persona tenga sus principios, sus valores, todo lo mismo. Ok, ok. Sí. ¿Qué crees que tiene de pro o ventaja el tener un hijo gay? ¿Qué sentís que tiene de pro o ventaja o contra el tener un hijo gay? Ajá. Sí. Eh, para mí una ventaja de un hijo gay es que la persona son más abiertas de corazón, ¿me entendés? Ujú, Es más, uno habla con mayor tranquilidad, ¿verdad? Y lo escuchan. Vos ujú, me escuchas un montón, nosotros platicamos mucho, ¿verdad? ujú, A veces como una relación, bueno, también con la Raquel, como relación de amigos. Entonces nos ujú. hablamos. Entonces eso, para mí, lo bien interesante tuyo, que espero así sean todos, es el cariño, la sinceridad, la oportunidad de escuchar, etcétera, ¿verdad? Son muy, Ujú. a mí me daba un poco de contra la parte de que Rodrigo, bueno, ojalá la gente no lo dañe, ¿verdad? Entonces Ujú. uno se exige que lo vayan a dañar, que te vayan a decir sálgase de aquí o algo, pues cosas absurdas. Sí, 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 en eso Entonces uno, tenés la razón. ujú. Esto puede suceder. Va, vamos a, ya para las preguntas de cierre, ¿qué le podrías aconsejar o decir a un papá el cual ve que su hijo o hija va a ser parte de la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué le Al pudieras papá, decir al papá? ah, al papá. Eh, yo le puedo decir al papá que su hijo es una gran persona, ¿verdad? Que su hijo debe ser visto en forma integral y Mm, que su inclinación no lo demerita, ¿verdad? ujú, Porque él puede llegar a ser muchísimo, ¿verdad? Como persona. Entonces, uno quizás lo tiene que doblemente apoyar, lo tiene que ujú, apoyar de todo corazón, lo tiene que apoyar y salir, vas a hacer adelante y todo, porque entonces el hijo no se va a sentir diferente en otro ambiente, porque tiene el respaldo de la familia. El respaldo de la ujú. familia es vital, vital para las personas. Debe ser difícil a alguien que su papá o mamá no lo apoye, pero el desarrollo, el apoyo del papá es vital, ¿verdad? Es para que el hijo salga adelante y triunfe, Ujú. ¿verdad? Y no se siente Así, incómodo. así es. Eh, Muy bien, entonces, ahora vamos con la otra parte. ¿Qué le podrías aconsejar? Perdón, por el otro lado, ¿qué le podrías decir a un hijo o hija que su papá no lo acepta por ABC razón, sea por religión o por lo que sea, por ser parte de la comunidad? Al ¿Qué hijo, le dijo sí, sí, va. Aquí con el hijo y el papá. Va. Ahí es otra situación, porque el hijo puede querer buscar el apoyo del papá. Entonces, hay muchos papás que son bien difíciles. Te van a decir, no, a mí no me hables, no me digas,
Mira, entonces creo que el hijo o la hija pues debe de abordarlo y acercarse lo más que puede. Pero si solo siente rechazo del padre, ya no tiene por qué seguirle diciendo. Ya no tiene porque sabe lo más que puede hacer es respetar a su papá, respetar su criterio, respetarlo como él piensa, no volverle a hablar. Pero el hijo o la hija debe de continuar con alguna guía. Por ejemplo, cuando digo con alguna guía, a mí me pasó que yo no podía, en mi caso, tener el ejemplo de mi papá. No podía. Entonces, para mí era bien difícil decir, ¿y a quién sigo? ¿A quién, en qué me baso? Entonces, vine, pues yo en mi caso, hablando de mi caso, empecé a encontrar personas que me podían dar una guía a mí. Y dentro de eso de la guía, por ejemplo, a mí una que me ha ayudado enormemente en cómo ser y cómo actuar es la Madre Teresa. La Madre Teresa me ha dado todos los principios bien claros. Hay que ser aquí, hay que ser allá, hay que ser aquí. Yo la sigo a ella. Otra que a mí me enseñó enormemente fue San Francisco de Asís. Yo me puse y ver que y me aprendía la oración, Señor, dame un instrumento de mi paz, etcétera, ¿verdad? Y ahí fui aprendiendo a tener como líderes, porque uno quisiera tener un líder. Y afrontar el rechazo del papá es bien difícil, porque uno quisiera, ¿verdad? Porque el papá lo acepta y no lo acepta, bueno, ya terminó, no se preocupe, siga a otra persona, pero debe respetar a su papá, no debe insultarlo y decirle, etcétera, cosa que a mí me costó, no fue sencillo, ¿verdad? Y ahora que es el cumpleaños de mi papá, pues ya, a él lo perdoné, lo tuve que perdonar. Y todos volvemos al mismo, es un círculo que va dando uno, y uno dice, mi papá, mi papá, mi papá, pero a la larga se va a dar cuenta que su papá lo educaron de una manera, y su papá no puede porque no le da, ya no da más él, quizás en su educación, quizás en lo que él intentó, pero ya no puede. Entonces, mi papá quizás fue así. A él, yo viéndolo, mi papá fue el menor de 4 hermanos, para que ustedes se pongan, todos varones. Entonces, a mi papá lo cachimbiaban. Y por último, a mi papá le daban los juguetes más viejos, los zapatos más viejos. Entonces, imagínense una persona así, hasta cierto punto estaba frustrada. Entonces, uno hay que entender que el papá tiene unos traumas también, pero no los tiene que cargar. Sus traumas del papá no los tiene por qué cargar uno, ¿me entiendes? Entonces uno debe de independizar, a tratar de acercarse al papá o a la mamá o lo que sea. Si no puede, miren, sorry, yo tengo que seguir mi vida, tengo que hacerlo, pero no por eso es que mi papá, y voy a ir a tomar y voy a ir a drogarme, eso no tiene ninguna relación porque uno puede encontrar personas que lo guíen y que le den buenos principios y valores y lo acepten, si no es su papá. Así es, papá, tenés toda la razón. Bueno, con esto terminamos las preguntas. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, lo que platicábamos un poco contigo también, que es de ver que cómo han habido personas que son triunfadores, tenemos al caso, yo me estaba acordando, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahí? Y eso es lo bien interesante, por ejemplo, cantantes. En la época de nosotros estaba Elton John. Elton John dijo, yo soy gay, dijo Elton John. Entonces al principio todo el mundo, Elton John es gay, yo no escucho nada de Elton John. Y después el hombre es un artistazo, entonces se, todo el mundo lo aceptó. Está este otro Ricky Martin, él dijo, yo soy gay, ¿y qué? Pero todo el mundo se acostumbró, y así hay artistas, escritores, jugadores, ahí está una muchacha reciente de basquetbol que la tienen presa los rusos. Ella dijo, yo soy lesbiana, y todo el mundo la acepta así, ¿verdad? Entonces, yo creo de que hay mucha gente importante, el señor de la Apple, él también dijo yo soy gay, es el director de la Apple, ¿verdad?
Entonces, hay muchísima gente de valor que ha dado también pasos trascendentales para la historia. Son gay, lesbianas, etcétera, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y lo otro que veo yo también interesante es que lo que platicábamos contigo, que es la parte de cómo todo esto va evolucionando, que era lo que mencionaba, que platicábamos en la parte de lo que son la ética y los principios, porque toda la gente se quiere tirar a principios, ya no sé qué, y que eso no es así, y después un montón de historias, ¿verdad? Y entonces uno va viendo que, por ejemplo, eh, por mencionar algo, en la época anterior quemaban a la gente, ¿verdad? Ahora si la queman a la gente, ya eso no es permitido, ya hay otros que son derechos, ¿verdad? Si antes Mm, venía y lo decapitaban porque era la plaza pública y este malo y lo de lo decapitaban, ya eso tampoco es permitido. Entonces, viendo ahora, hablan de ciertas cosas que el mundo va a ir evolucionando y cada vez se va a poder platicar y entender las cosas de diferentes maneras, bajo otros puntos de vista, ¿verdad? mm, Entonces, entender el momento en que estamos y cómo eso va a ir también evolucionando. Porque yo así es. vuelvo a repetir, todo esto es basado en la sexualidad. Y una persona y su inclinación sexual es una parte de la persona, no es su todo, porque la persona tiene la parte espiritual, la parte de desarrollo de sus habilidades, etcétera. Entonces, Mm, solo por su inclinación sexual es juzgado. Ya, no puede ser. mm. Tienes toda la razón. Bueno, damos por terminado este live. Te No, agradezco, pues. una pregunta. ah, ¿Tú y con un papá que acepta a un hijo gay? ¿Cómo? Perdón, no te doy la pregunta. ¿Tú cómo te sentís teniendo un papá que acepta a un hijo gay? Pues fíjate, papá, que yo lo que yo siempre me he sentido es afortunado, vea, porque en mi caso personal no hay 800 personas, 1000 personas. Son casos bien pocos. Entonces, a mí el hecho de sentir que un papá a mí me acepte y que además un papá a mí me educó y me dio características tan positivas como el ser creativo, recursivo y como vos lo decís, o sea, quien yo llegue a tener de pareja en algún momento o mi parte sexual no es mi todo, ¿me entiendes? No es tu todo, pero fíjate de que ese es un punto bien interesante que es la fidelidad. Porque Claro, la persona gay con su pareja tienen que ser fieles, ¿verdad? claro, Si se van a formar una familia, el contexto familiar no debe de cambiar. El no debe contexto familiar es la unión familiar, el respeto, la integración, el apoyo. Eso, sea o no sea gay, es la base de la familia, el amor, ¿verdad? exacto. Y otra cosa, Eso como que te interrumpa, pero el amor, tal como hablamos, de que si yo veo el acto sexual, ah, el acto sexual. Pero si un acto de amor, es un acto de amor y es sublime. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eh, todo es lo que debe prevalecer. Como decía Madre Teresa, dice, lo que debe prevalecer es el amor. Porque te voy a decir una cosa, para todos los que andan hablando y dando vuelta, Madre Teresa dice, a la larga, todo es entre él y yo y nadie más. ¿Me entendés? es, De tu poder superior y vos, nadie más, nadie. mm, así es. Y ya solo para agregarle a lo último de la pregunta que me estabas haciendo, lo que yo más me sentí fue libre, libre de quién era, quién soy y quién quería ser. Ve, a mí nunca me dijeron, esto tenés que ser. Yo fui libre. Sí,
No, Y como libre. lo digo y lo pongo como en pedestal, o sea, yo decidí ser chef y después dije que no. Pero si yo hubiera Sí, decidido ser travesti y bailar y ponerme en shows, vos me hubieras comprado los zapatos más vergones, me hubieras comprado el vestido más vergón, me hubieras comprado la peluca más vergona. Y eso es así, o sea, lo que yo hubiera decidido, vos me hubieras dicho, va, démosle. Así fue Irlanda, vea, porque mi papá me apoyó para Irlanda, entonces todo lo que yo he decidido en mi vida hacer, siempre me has dicho que sí, démosle. sí. Ya. Yo creo que has mencionado también algo que es bien interesante, Ajá. porque algo que pude notar yo es que quizás por el mismo autodescubrimiento de la persona gay, él es como más variable. Entonces, quiere probar una cosa, quiere probar otra, y quizás puede ser en algunos casos porque en el ambiente donde va lo rechazan. Entonces Mm, dice, mejor no, voy a ir a probar otra cosa. Pues él tiene el derecho, ¿verdad? Porque tiene que ir autodescubriendo. Entonces ahí es a donde debe de tener apoyo. Debe de tener apoyo porque, por ejemplo, fíjate cómo fue tu proceso. Vos dijiste, yo quiero ser chef. Para mí dije yo, buena profesión, dije, porque los chefs hacen pisto. Entonces, vamos, trémosle. Y fuimos a comprar todas las cosas. ¿Qué pasó? Algo pasó ahí que yo no pude saber, pero hubo como un rechazo inmediato. Entonces ahí no puedo llegar yo porque eras tú que habías sentido mm, rechazo y que querías cambiar. Entonces vino de ese rechazo, apareció decir, yo me quiero ir fuera del país, ¿verdad? mm, Para mí, ¿qué pensaba yo? Irse fuera del país, una persona que se vaya fuera del país bien guiado, puede ser también parte de su autorrealización, porque ahí mm, está, lo que está en juego es el desarrollo de la persona, tiene que encontrarse, puede ser que le cueste mm, un poco, pero tiene que encontrarse, ¿me entendés? Tiene que encontrar qué le gusta. Imagínate que después, cómo luchamos y no se pudo lograr y terminaste yendo a Irlanda. Para mí que te fuera a Irlanda fue un gran logro porque ya ibas solo, ibas en tu viaje, en tu experimento, ¿verdad? Yo hice muchos mm, viajes de descubrimiento. mm, Me iba a Guatemala solo, me iba al lago, allá al lago Atitlán, pasaba 3 días, 5 días, queriendo saber quién era yo. Entonces eso es lo que debe uno de buscar. Imagínate que mm, cuando veniste a Irlanda ya veniste más seguro y veniste mm, a encontrar una profesión que te dio el principio para ahora donde estás, que es ya es casi terminando tu carrera de psicólogo. Imagínate yo, ese es todo tu autodescubrimiento. Imagínate yo como papá, me cierro y digo, no, chef, 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 y te cierro el chef, vos te frustras, ¿entendés? mm, Ese es el apoyo que debe de tener el papá, mm, y irlo guiando, ¿verdad? A la mm. persona. Totalmente. Bueno, con esto damos por finalizado el Bueno, live. pues, Te agradezco el tiempo. Espero que la gracias a ti, hayas pasado bien y muchas gracias por tu tiempo. Aquí la gente ha descrito sus experiencias desde que tienen tíos que han sido gays y que los aman y que sus abuelitas los han apoyado. Gente que admirable y fundamental es el apoyo de un padre o una madre, un montón de comentarios han dejado aquí en el live. Eh, Hasta mis exalumnos también han dado aquí. Entonces, solo te quería hacer el comentario. Damos por finalizado este live. Gracias a las personas que se conectaron. Gracias a mi papá por su tiempo. Que descansen y mucho gusto a todos. No sé si te querés Gracias. decir.
Bueno, yo me despido, ¿verdad? Por darme la oportunidad también, porque para mí es un gran gusto estar, ¿verdad? Y apoyarte. Este es otra muestra de mi apoyo a ti. Siempre te voy a apoyar, ¿verdad? Mm, Y eh, me gusta también porque son temas a veces difíciles, pero yo creo de que el tema funciona cuando lo abordas desde tu corazón, porque no tenés máscara, no estás fingiendo, no estás poniendo otras palabras que no son. Y vos sabés que lo que estamos hablando es realidad, porque ya si yo soy y has sentido ese apoyo, todo lo que hemos platicado así es. O sea, tú sos auténtico y yo soy auténtico. Ujú. ¿Verdad? total. Y eso ayuda bastante. Sí. Así que, papá. Así que bueno, gracias. Que Gracias, tengan buena Rodri. noche y gracias, papá. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hijo.